Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy, como ya habrán visto por el título tan intrigante, vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que a muchos de ustedes les interesa especialmente: la reacción de Kerem al encontrarse con el representante de Hande. Sí, han leído bien. Ese cruce de caminos que, según los rumores y lo que se ha visto, no fue precisamente un paseo por el parque, sino más bien un momento que ha desatado una cascada de especulaciones y análisis. Si son seguidores habituales de las novelas turcas, de las noticias de celebridades o simplemente les gusta estar al tanto de los dramas que a veces se desatan fuera de las pantallas, este vídeo es para ustedes. Vamos a desgranar cada detalle, a analizar las señales, a especular con fundamento y, por supuesto, a compartir las reacciones de la gente. Porque en este universo de estrellas, hasta el más mínimo gesto puede convertirse en un titular. Pero antes de zambullirnos en esta historia que promete ser tan jugosa como un melodrama de los que tanto nos gustan, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que le den a ese botón rojo de asterisco suscribirse asterisco aquí abajo. No se arrepentirán, porque aquí siempre traemos la información más fresca y jugosa sobre sus artistas favoritos, desmenuzada para que ustedes no se pierdan nada. Y activen también la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Es la forma más segura de estar siempre al día con las últimas novedades. Ahora sí, empecemos con el meollo del asunto. La noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, cuya química traspasaba la pantalla y conquistaba corazones a nivel mundial, ya no estarían juntos, ha sido un golpe para muchos de sus fans, que anhelaban verlos juntos para siempre. Sin embargo, a pesar de la aparente separación, esa fuerza que a veces los une profesional o personalmente parece no querer dejarlos ir del todo, porque, según lo que se desprende de este encuentro tan comentado, sus caminos profesionales y personales aún se cruzan, o al menos eso es lo que se desprende de este encuentro tan comentado. La situación se dio en un evento de alta relevancia social y para el mundo del entretenimiento, y las cámaras, por supuesto, los infaltables paparazzi y las cámaras de los medios, estuvieron ahí para captar cada instante, cada gesto, cada fugaz expresión. Lo que llamó poderosamente la atención fue la actitud de Kerem al percatarse de la presencia del representante de Hande. Las imágenes que circularon a la velocidad de la luz en redes sociales y portales de noticias muestran a Kerem Bürsin, en medio de una conversación animada, girar la cabeza casualmente, y al ver a quien se acercaba, a esa figura que representa y protege los intereses de Hande Erçel, su expresión cambió. No fue un cambio dramático, no se trataba de un grito o un gesto de enfado abierto, algo que hubiera sido fácilmente bailarísable por su intensidad, pero sí fue un cambio perceptible, una sutileza que los observadores más agudos no tardaron en notar. Pasó de estar relajado y en plena conversación, a una postura un poco más tensa, con una expresión facial que muchos han interpretado como sorpresa, incomodidad, o incluso una pizca de recelo, una sombra de algo que no termina de encajar. Es ese tipo de mirada que grita internamente: «Oh vaya, aquí viene esto», una especie de anticipación nerviosa. Y es precisamente esta sutileza, esta aparente falta de una reacción efusiva pero sí una clara alteración del semblante, la que ha alimentado las especulaciones más diversas y creativas. ¿Por qué esta reacción? ¿Qué hay detrás de ese cruce de miradas, de ese instante en el que el mundo parece detenerse para analizar un microgesto? En el mundo del espectáculo, ese circo de vanidades y emociones a flor de piel, donde cada movimiento es analizado al microscopio por millones de ojos, un gesto así, por pequeño que sea, puede significar mucho. Podemos pensar en varias posibilidades, y aquí es donde nuestra labor de detectives de la farándula entra en juego. Quizás Kerem se sintió sorprendido porque honestamente no esperaba encontrarse con alguien tan cercano a Hande en ese contexto específico. Podría haber estado en una zona donde no anticipaba esa presencia. Tal vez hubo alguna tensión residual de la ruptura, de esa separación que aún resuena en el ambiente, que hizo que la situación fuera un poco incómoda, un eco del pasado que se manifiesta en el presente. Hoy esta es una teoría que algunos fans, con su aguda intuición, han lanzado. Quizás Kerem sintió o intuyó que el representante estaba ahí, en ese evento, no solo por cuestiones profesionales generales, sino específicamente para vigilarlo, para recopilar información sobre sus movimientos, sus interacciones, sus posibles deslices. En el ojo público, lo cual podría generar esa actitud defensiva o cautelosa, esa necesidad instintiva de protegerse.
Es importante recordar para entender la magnitud de este evento, que Kerem y Hande tuvieron una relación muy pública y querida por el público. Su química en pantalla, esa chispa que encendía las series y películas, y fuera de ella, su idilio que se paseaba por las alfombras rojas y las portadas de revistas, cautivó a millones de seguidores en Turquía y más allá. La noticia de su separación, aunque no confirmada oficialmente en su momento por ellos mismos, dejando ese halo de misterio que solo alimentaba los rumores, dejó un vacío en el corazón de muchos de sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su historia de amor. Y es natural, es humano que incluso después de una ruptura, el contacto o la cercanía con personas del círculo íntimo del otro como un representante pueda generar ciertas emociones o reacciones, a veces inesperadas, a veces contenidas. Analizando más a fondo las imágenes que hemos podido ver, que son el pilar de todo este análisis, se puede observar cómo Kerem, tras el primer contacto visual, ese segundo que parece una eternidad en cámara lenta, intentó mantener la compostura, mantener esa fachada de indiferencia o profesionalismo que se espera de una figura pública. Sin embargo, la tensión se reflejó inevitablemente en su lenguaje corporal, en esa comunicación no verbal que rara vez miente. A veces un simple gesto, una pausa imperceptible en la conversación, un ligero fruncimiento de ceño, una forma de mover las manos, o un cambio en la dirección de la mirada, hablan más que 1000 palabras, revelan lo que la boca calla. Y en este caso el lenguaje corporal de Kerem fue bastante elocuente, a pesar de su intento de control. Parecía querer evitar una interacción prolongada, esquivar la conversación directa, o al menos, mostrarse reservado y distante ante la presencia del representante, como si quisiera marcar una línea clara. ¿Qué opinan ustedes? Este es el momento de la comunidad. ¿Han visto las imágenes? ¿Las han analizado tanto como nosotros? ¿Cómo interpretan ustedes esa reacción de Kerem Bürsin? Me encantaría leer sus teorías, sus hipótesis, sus verdades en la sección de comentarios. Porque sabemos que ustedes, nuestros seguidores, son verdaderos expertos en descifrar estas situaciones, en leer entre líneas y en aportar perspectivas que a veces se nos escapan. Ahora hablemos un poco de por qué este tipo de encuentros generan tanto revuelo, tanto interés mediático y social. En primer lugar, el público tiene un interés casi insaciable en la vida privada de las celebridades, especialmente de aquellas parejas que han sido tan icónicas y queridas como Kerem y Hande. Queremos saber qué está pasando, si hay reconciliación, si existen rencores ocultos, si están llevando la separación de manera amistosa o si las heridas aún están abiertas. Y un encuentro así, donde uno de los involucrados muestra una reacción particular, aunque sutil, se convierte en una pieza más del rompecabezas de sus vidas, un detalle que alimenta la curiosidad y el debate. Además, el rol de los representantes en la vida de los artistas es crucial. Son sus pilares, sus consejeros estratégicos, sus escudos protectores contra el mundo exterior, sus negociadores y, en muchos casos, sus confidentes. Y cuando el representante de una expareja aparece en escena, la situación se vuelve más compleja, más cargada de implicaciones. Puede ser simplemente un encuentro casual, una coincidencia del destino, o puede haber un motivo más profundo detrás de la presencia del representante. Quizás estaba ahí para reunirse con otras personas del ámbito del evento, y simplemente coincidió con Kerem en un pasillo o en un área común. O quizás, como especulan algunos, estaba allí ejerciendo su labor de representación, monitoreando la situación, observando el entorno, o asegurándose de que Kerem no hiciera nada, o dijera algo que pudiera afectar la imagen pública de Hande o que pudiera interpretarse de manera negativa. En este sentido, la reacción de Kerem podría interpretarse como una muestra de que, a pesar de la separación, todavía existe una cierta conciencia, una residualidad de la relación, o incluso una cautela instintiva respecto a cómo sus interacciones podrían ser percibidas por el público, por los medios, y por la propia Hande a través de su representante. No es algo inusual en el mundo de las celebridades, donde cada paso es un movimiento en un tablero de ajedrez mediático. La importancia de la imagen pública es primordial, y las interacciones con personas cercanas a una expareja, especialmente si la ruptura fue mediática, siempre están bajo el microscopio. Otro punto importante a considerar es la presión mediática constante a la que están sometidos Kerem y Hande. Ambos están constantemente bajo el escrutinio de la prensa y de sus millones de seguidores. Cada uno de sus movimientos es fotografiado, filmado y comentado en tiempo real. Y en situaciones como esta, donde hay una historia de amor que cautivó a tantos y una posterior separación que decepcionó a muchos, la presión para mantener una imagen pública impecable, una actitud madura y respetuosa, es aún mayor.
Un gesto de enfado o incomodidad podría ser magnificado y explotado por los medios. Podríamos preguntarnos también si este encuentro, esta sutil reacción, podría tener alguna implicación en sus carreras profesionales. Si bien es poco probable que un encuentro casual y una expresión facial fugaz causen un daño significativo y directo, en un mundo tan interconectado y donde la percepción pública es tan vital, cualquier cosa puede tener repercusiones, por mínimas que sean, en la construcción de su marca personal y profesional. Quizás el representante estaba evaluando la actitud de Kerem, la forma en que se comportaba en público ante esa situación, como parte de una evaluación general. O quizás Kerem estaba simplemente mostrando su respeto por la situación al mantener una distancia prudencial y una actitud controlada, evitando cualquier tipo de confrontación o de acción que pudiera ser malinterpretada. Es fascinante observar cómo pequeños gestos, detalles que para una persona común pasarían desapercibidos, pueden generar tantas conversaciones, tantas especulaciones y tantos debates en el universo de las redes sociales y el entretenimiento. Es una muestra del poder que tienen las celebridades en la cultura popular y de cómo sus vidas, incluso en los detalles más íntimos y aparentemente insignificantes, capturan nuestra atención de manera desproporcionada. Considerando todo esto, la reacción de Kerem Bürsin al ver al representante de Hande Erçel, aunque sutil, es un indicio de la complejidad de las relaciones que se forjan y se deshacen en el competitivo y a menudo volátil mundo del espectáculo. No se trata necesariamente de un drama exagerado o de un conflicto latente, sino más bien de una reacción humana, instintiva, teñida por la historia compartida, por los recuerdos, y por el contexto profesional y mediático en el que ambos se encuentran inmersos. Es una mezcla de sorpresa, quizás un toque de incomodidad, y una conciencia aguda de que sus acciones están siendo observadas. Y es aquí donde este vídeo cobra su sentido más profundo. No solo hablamos de un encuentro fortuito entre dos personas conectadas por una expareja, sino de lo que representa, la intersección de vidas que alguna vez estuvieron intrínsecamente unidas, y la forma en que esas conexiones, esos lazos por tensos o sutiles que sean, persisten, incluso cuando los caminos se separan. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas, de las cámaras, de los guiones y de las redes sociales, hay personas reales con emociones complejas, con experiencias compartidas y con la constante necesidad de navegar las aguas a veces turbulentas de la vida pública. Así que, para recapitular un poco lo que hemos hablado, hemos analizado la aparente reacción de Kerem Bürsin al encontrarse con el representante de Hande Erçel en un evento. Hemos especulado sobre las posibles razones detrás de esa expresión, considerando la historia de su relación, la presión mediática implacable, el rol de los representantes en el mundo del espectáculo y la compleja dinámica de las relaciones post-ruptura. Hemos visto cómo un gesto sutil, un instante capturado por una cámara, puede desatar tantas interpretaciones y cómo el público está siempre ávido de conocer los entresijos de la vida de sus ídolos, de desentrañar los misterios detrás de sus sonrisas y sus miradas. Esperamos que esta exploración detallada de un momento aparentemente pequeño les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este acontecimiento, y sobre cómo funciona el mundo del entretenimiento. Como siempre, agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros y son la razón por la que seguimos trayendo este contenido. Y ahora, la parte que más nos gusta, la que convierte este canal en una comunidad, sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de la reacción de Kerem? ¿Creen que fue una simple coincidencia, una reacción normal ante un conocido, o hay algo más profundo, algo no dicho, detrás de esa expresión? ¿Han experimentado ustedes situaciones similares donde un encuentro inesperado con alguien relacionado con un ex generó una reacción particular? Cuéntenos todo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus puntos de vista, debatir con ustedes y aprender de sus experiencias. Si disfrutaron de este vídeo, si lo encontraron informativo, entretenido o simplemente interesante, les agradeceríamos muchísimo si le dieran un gran asterisco me gusta asterisco. Eso nos ayuda a saber qué tipo de contenido les gusta más, nos motiva a seguir creando y nos ayuda a crecer como canal. Y si creen que a algún amigo o familiar le podría interesar este tema, quizás porque también fans de Kerem y Hande o simplemente les gusta el cotilleo del mundo del espectáculo, no duden en asterisco compartirlo asterisco en sus redes sociales. La información viaja más rápido y llega a más personas cuando se comparte. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad de amantes del espectáculo turco, de las noticias de celebridades y de los análisis detallados.
Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Serán los primeros en enterarse de las últimas noticias y análisis. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta nueva aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto con la misma pasión por mantenerlos informados y entretenidos. Hasta la próxima y cuídense mucho. Chao.